Am, Espero que ustedes se encuentren bien y listos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. I hope you guys are doing well and are ready to listen to what the Lord has prepared for you today. Antes de orar, quiero recordarles que estamos eliminando el uso de los celulares durante el tiempo del sermón. Before I pray, I just want to remind you that we're trying to not use our cell phones throughout the service. Y nosotros damos un break antes del sermón, es para evitar movimientos durante el sermón. Y este tiempo de break es un tiempo para ir al baño, para moverse, para saludar, para que cuando llegue el tiempo del sermón ustedes puedan concentrarse en el sermón. And this time of break that we just had was the time to, go out, get a drink, go to the restroom to limit the amount of movement during the service. Si tú estás aquí y no tienes una Biblia física, nosotros tenemos Biblia para prestar, así que solamente tienes que levantar tu mano y uno de los líderes va a traer una Biblia. Si quieres una Biblia en creol, en inglés o en español, tenemos disponibles para ustedes. If you are here and you don't have a physical Bible and you would like to use one, raise your hand. We have Bibles here that you can use in English, Spanish, and Creole. El único problema es que no veo a las personas que están repartiendo las Biblias aquí. Ok, están por aquí. Muy bien. Nadie necesita una Biblia física. Anybody want a physical Bible to use? Aquí hay una persona, una jovencita. Aquí está Wagner también, que necesita una. Y quiero aprovechar para decirles, miren, si tú estás aquí, eres nuevo creyente o eres un creyente que ya tiene par de meses, o tú nos estás invitando y tú no tienes una Biblia, nosotros te queremos regalar una Biblia hermosa, no de esas, una Biblia con piel. Te vamos a regalar, solamente tienes que verme después del culto. Pero a partir de hoy, si tienes una Biblia física en tu casa, la idea es que nosotros traigamos nuestras Biblias y juntos seamos una comunidad de aprendices, que nosotros podamos tomar tiempo y leer la palabra juntos. If you're here today and you're a new believer or a recent believer and you don't own your own Bible, we would like to gift you one. Not one of these that we're using to pass around, but we'd like to give you a brand new one. So come see Stanley after the service. And for those of you who own a Bible at home and already have a Bible, please bring it to service on Sunday so that we can use it, and read together as a community. Ok. Bueno, habiendo dicho esto, yo estoy listo para entregarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Ahora les tengo una pregunta. ¿Están ustedes listos para recibir? So I'm ready to share with you what the Lord has put on my heart to share with you, and I'd like to know if you're ready to receive it. Pues ustedes han dicho amén. Si es así, vamos a orar para luego meternos en el sermón. So we're going to pray now in order to enter this time of service. Padre, oramos y pedimos más de ti esta mañana y menos de nosotros. Lord, we pray this morning, we ask for more of you and less of us. Decimos unánimes más de ti, Señor, y menos de nosotros. Lord, we just request more of you and less of ourselves. Buen pastor, alimentanos hoy como siempre lo haces. Good Shepherd, just fill us today as you always do. Llena, oh Dios, nuestras necesidades Fill us, Lord, with our needs. y danos lo que tú sabes bien que necesitamos. And give us what you know that we need. Alimentanos de tal manera que al salir de este lugar nosotros podamos salir llenos de ti y agradecidos por lo que tú nos has dado hoy. Feed us in such a way that when we leave here today, we will be filled with you. Y prepara nuestros corazones para recibir cada una de tus palabras And prepare our hearts to receive every one of your words. y hacerlo con humildad, con gozo y con obediencia. And to do this with humility and joy and obedience. Crea en nosotros un corazón enseñable, Create in us a teachable heart,
un corazón deseoso de aprender más y más para amarte más y seguirte más intencionalmente. A heart that desires to learn more and more about you, to know you more so that we can follow you more intentionally. Un corazón rendido, humillado ante ti, A heart surrendered and humbled before you, para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos so that we can be true disciples y aprender a vivir a tu manera y para tu gloria. and that we can live according to your ways and your glory. En el nombre de Jesús. In your name we pray. Amén. Bueno, hemos estado analizando la bellísima ilustración que encontramos en el capítulo 15 de Juan. So we've been studying this beautiful image that John 15 gives us. Aquella bella imagen de la vid verdadera que Jesús usa para ilustrar o para enseñarnos los principios del éxito cristiano. This image is what Jesus uses to really illustrate and depict the beautiful life that he has written out for a Christian. O tal vez debería decir los principios del verdadero éxito cristiano, porque hay unos pseudo éxitos allá afuera que no tienen nada que ver con el verdadero éxito cristiano. These are just the first successful ways that a Christian can live a true Christian life. Y estamos tomando tiempo y estamos caminando al paso porque ignorar estos principios que encontramos en este capítulo es literalmente planificar para fracasar en nuestro caminar cristiano. And we've been intentionally working through these texts slowly and really studying them because these first initial verses are very important to understand and set the stage for this image. Y no estudiarlos es planificar para fracasar. And by not studying them, that's planning to fail. That's setting ourselves up to fail. Dicho de otra forma, nosotros, tú y yo, nunca lograremos nuestra visión, nunca lograremos experimentar una vida cristiana plena si no priorizamos la enseñanza de Jesús en este capítulo. In other words, you and I will never achieve what the Lord has set out for us or for a true Christian life unless we prioritize what is written here. Podemos orar mucho, podemos brincar, podemos ser muy religiosos, pero no vamos a ver la realidad de lo que Jesús está hablando en este capítulo en nuestras vidas si no estamos dispuestos a no solamente estudiar lo que Él nos enseña, sino aplicar lo estudiado a nuestras vidas. And we can pray all we want and be as religious as we want, but if we're not studying what's here and not only studying it, but actually applying to our lives, nothing's going to change. Hasta aquí nosotros hemos visto dos principios o dos secretos para el éxito cristiano. So up until now, we've talked about two principles that we can follow to have a successful Christian life. El primero lo vimos hace 2 domingos atrás. So 2 weeks ago, the first one we looked at was, Y la idea de ese principio es que si nosotros, tú y yo, si vamos a involucrarnos con el mundo de manera efectiva, debemos comenzar no con actividad, sino con una identidad encontrada en la persona de Jesús. it was this idea that if we're really going to start to interact with the world and the community around us in a Christian way, we have to first base our desires and ourselves in the person of who God is. Y esto es lo que Jesús nos dice iniciando el capítulo. Él se identifica como la vid verdadera y nos identifica a nosotros los discípulos como sus ramas. En otras palabras, nuestra identidad está entrelazada con la persona de Jesús. No somos nadie sin Él y nada podemos nosotros hacer apartados de Él. And this is how he even starts the chapter. He says, I am the vine and you are the branches, and without me you can not have full life. Nuestra identidad está conectada con la persona de Jesús y nosotros debemos entender esto. Nosotros no somos lo que somos por lo que hacemos o por nuestro título o por la cantidad de dinero que nosotros tenemos o por la familia de la cual nosotros somos,
sino por las personas que somos en Cristo Jesús. And our identity is truly connected in who the person of Jesus is, not by our money or our social status or our jobs. It's by who, identifying in who Jesus is. Fuera de la vid, tú y yo somos estériles. Outside of him, you and I are nothing. Apartados de Él, nosotros no tenemos vida, no tenemos amor, no tenemos poder. En otras palabras, no funcionamos bien. Apart from him, we have no life, we have no love, we have no power. In other words, we can't function. Y podemos hacer muchas cosas, pero nunca vamos a hacer algo significativo en el contexto del reino de Dios. And we can do a lot of things, but we'll never be able to accomplish something significant apart from the kingdom of God. Nuestro hacer debe fluir de nuestro ser. Our Doing. doing has to come from our being. El segundo principio lo vimos la semana pasada So the second principle we looked at last week. y dijimos que para prosperar en nuestra misión como creyentes, como discípulos, And we saw that in order to prosper in our Christian life and as disciples, para poder dar fruto, nosotros debemos permanecer en Jesús, in order to produce fruit, we have to abide in Jesus porque Él es la vid verdadera. because he is the true vine. Entonces, aquí pudiéramos bien decir, nuestro hacer debe fluir de nuestra unión con Él, no solamente de nuestra identidad cimentada en Él, sino también de nuestra unión constante con Él. So our doing has to come from our union, our constant union with him. Y la idea que nosotros encontramos en el capítulo realmente es que los discípulos, los verdaderos, son las ramas que desarrollan, son fuertes y dan fruto únicamente porque están conectadas con la vid verdadera. And we see that the disciples and the true believers are only the way they are because of their true rootedness in Christ. Estar en Él nos da sanidad, nos da fortaleza y nos da fructividad, si se dice así. By Nos abiding permite ser fructíferos. by abiding in him, he really makes us fruitful and powerful and gives us health and wealth. Mientras que aquellos que no permanecen en Él son débiles, se secan y terminan muriéndose. And for those who don't abide in him, they are sick and they are weak and they end up withering away. Y como son inútiles, se recogen y se queman, según Jesús. And as they're not useful, they're picked up and thrown away and burned. Bueno, hoy vamos a ver un tercer principio. So today we're going to look at a third principle. Es como un secreto, aun cuando no sea un secreto realmente. It's kind of a secret, even though it's not really a secret. Es un secreto en un sentido porque muchos de nosotros, aun siendo creyentes, estamos muy ajenos o estamos muy desconectados a estas realidades. It's a secret in the sense that a lot of us, even though we call ourselves Christians, we're not really aware of this principle. Y el tercer principio, ¿quieren saber cuál es? And do you want to know what this third one is? Yo creo que no, ustedes no quieren saber. El tercer principio es la renovación de nuestra mente. This third principle is the renewal of our minds. Esto es sumamente importante. It's something very important. De hecho, muchos de ustedes no tienen un empleo, muchos de ustedes se están quejando, muchos de ustedes no tienen un peso en el bolsillo o tienen las situaciones que tienen, es porque tienen la mente no renovada, literalmente. A lot of you might be unemployed, you complain a lot, you don't have a lot of money, and it might be because you just need a renewal and a refreshing of your minds. Según Jesús, si vamos a unirnos con Él en su plan redentor para escribir una narrativa diferente, nosotros necesitamos renovar nuestra mente. According to Jesus, if we want to unite with him in his redeeming plan for the world, we need to really have a renewal of our minds. Si tú y yo queremos unirnos a Jesús para ver vidas y comunidades transformadas, es necesario renovar nuestra mente. If you and I want to really unite with Jesus to see transformed lives, it's imperative that we have a renewal of our minds. El apóstol Pablo en Romanos 12, el versículo 2,
nos manda a no ser amoldados o a no dejar que el mundo nos termine influenciando, arropando, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. In Romans 12:2, Paul really urges and warns the world to not conform to the world. Y él nos dice que cuando nuestra mente es renovada, somos transformados y llegamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. And he tells us that when our minds are renewed, then we're transformed and we can conform to his will for the world. Nosotros somos el reflejo de lo que tenemos aquí adentro. We are a reflection of what's Miren, going on. escúcheme bien. Tú puedes ser un haitiano aquí, puedes ser un dominicano, puedes ser de cualquier nacionalidad. Tú eres la acumulación de lo que tú tienes aquí en un sentido. Así como piensa el hombre, así es, dice Salomón. You can be whoever you are here. You can be Haitian, Dominican, American, but you produce whatever is going on in your mind. Ayer yo fui invitado a cenar con una joven pareja haitiana, mi esposa y yo. So last night, my wife and I were invited to have dinner with a young Haitian couple. Y en la conversación yo comencé a hacer algunas preguntas. And in that conversation, I started to ask her a couple of questions. Y una de las respuestas que recibí fue que la situación está muy difícil. And one of the answers I got was that the situation is just very difficult. Ahora, los dos son dos personas muy inteligentes, They are two very intelligent people, personas que se graduaron de la secundaria, people who are graduated and have an education, pero tienen unos cinco años o más aquí, but they've been here for about 5 years, pero han sido víctimas de su pensamiento. but they have fallen victim to their own minds. Porque en su pensamiento, como son haitianos, nunca van a poder hacer nada aquí. Because in their minds, since they're Haitians, they're never going to be able to achieve something Cuando here. les hice la pregunta, pero ustedes están estudiando, han pensado en estudiar, ¿qué piensan hacer? But when I asked them, are you guys studying? Do you want to study? What do you want to do? Y ellos me dijeron, no, es que nosotros somos haitianos, ¿cómo vamos a estudiar aquí? And they said, well, we're Haitians. How are we going to be able to study here? Y si tú estás aquí y piensas así, And if you are here and this is your mindset, quiero decirte que esto no es de Dios. I want to tell you that is not from the Lord. No importa de dónde vienes, It doesn't matter where you come from. cuando tú estás en otro lugar, When you are in another place, a pesar de las dificultades que puedan surgir, despite the difficulties that can come up, tu crecimiento personal depende de ti. your personal growth depends on you. Cualquier persona con un celular inteligente con acceso a internet puede autoeducarse. For any person who has a smartphone and access to internet, you can educate yourself. Miren, cuando yo era muchacho, a veces mis amigos iban a festejar, iban a hacer actividades y yo era un muchacho raro y mi mamá siempre decía, este muchacho parece un viejo porque yo siempre compraba libros, quería leer, tenía curiosidad y mientras otros estaban en su mundo festejando y esto, yo aprendía un idioma, aprendía nuevas cosas. Y ahora la gente te ve y dice, ¿qué hombre más inteligente? Eso no es inteligencia. Yo no soy más inteligente que ninguno de ustedes, ni más dichoso. Lo que pasa es que yo trabajé, yo me esforcé y yo me dediqué a aprender y por la gracia del Señor, porque Él me dio un cerebro, pude aprender. When I was a young kid, all of my friends were always out and just having fun or at parties, and all I wanted was to get books and read, and my parents thought, what a weird kid, like why aren't you going out with your friends? And all I wanted to do was just study, and I taught myself other languages and other knowledge, and now that I'm an adult, people say, wow, you're so intellectual and so smart, but it's not. I'm not any different than you. I just took the time to study and learn all these things. En una ocasión alguien me dijo, oye pastor, yo quiero que tú ores esta unción sobre mí. Que me des your anointing. I've had people say to me, "Can give me some of that?" Y cuando yo anoint le me with that. pregunté, ¿qué unción? Me dijo, tu unción de hablar
en diferentes idiomas. And I say, well, what do you mean? And like that this, anoint me with your ability to speak different languages. Y yo le dije, yo puedo orar por ti, pero tú tienes que hacer mucho esfuerzo y tienes que estudiar mucho. And I just tell them I can pray for you, but you have to do the work and you have to study. Porque eso no fue un acto mágico. Because it wasn't just a magic thing that came to me. Ok, volviendo a nuestro sermón. But going back to the sermon, Pablo nos manda a renovar nuestra mente, pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? so Paul urges us to and calls us for renewal of our mind. But how do we do that? Muchos jóvenes se hacen esta pregunta, ¿cómo puedo renovar mi mente? A lot of young people ask this question, how can I renew my mind? La respuesta es sencilla. And the answer is really simple. Nosotros lo hacemos alimentándonos de la palabra de Dios, We do it by feeding ourselves with the word, estudiándola, meditando en ella, rumiándola constantemente studying it, meditating it, constantly turning it over, y guardándola en nuestro corazón. and really saving it in our hearts. Miren lo que Jesús tiene que decir en Juan capítulo 15, el texto que estamos leyendo, pero en el versículo 7. And as we see here in John 15, verse 7, Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesus says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. En otras palabras, su palabra viva en nosotros es lo que va renovando nuestra mente. In other words, it's his word alive in us that will renew our minds. Lo que tiene el poder para restaurar nuestra alma. It's what has the power to restore our souls. Lo que puede restaurar nuestro ser interior. It's what can restore our inmost being. Lo que puede fortalecer y nutrir nuestra alma. It's what can strengthen and just fortify our souls. Y su palabra es lo que nos da un nuevo entendimiento de la vida, de cómo vivir mejor. And it's his word that gives us a new understanding of this life and how we can live better. Miren, hoy yo soy el hombre que soy, no por ser más inteligente que ninguno de ustedes, Today- absolutamente. Today I'm the man I am, not because I'm any better than any of you. Yo he estado en la presencia de hombres y mujeres inteligentes y yo me he dado cuenta lo que es personas muy inteligentes. I've been in the presence of some very smart and intellectual people, and I know what that feeling's like. Yo soy un hombre disciplinado, pero inteligencia, wow, no tengo. I'm just a disciplined person, but this intelligence, it's not something that I Pero have. lo que les quería decir es, yo soy la persona que soy hoy por mi exposición a la palabra de Dios. La palabra de Dios me ha ido formando, moldeando, cortando y transformando. I'm the person I am today because of my witness to the word and how I let it, how I meditate on it and let it transform me and use me. A través de toda la Biblia nosotros vemos la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. And really throughout the whole Bible, we see the importance that the word of the Lord has on our lives. Y hoy, ahorita, vamos a enfocarnos en dos porciones bíblicas que para mí son sumamente importantes para el sermón de hoy. Uno se encuentra en los Salmos y el otro en el libro de Jeremías, el capítulo 17. Today we're going to look at two texts that I think are of utmost importance right now in this, what we're talking about. And one of them comes from Psalms and the other comes from Jeremiah. Los dos textos nos instan a enraizarnos cerca de las corrientes de aguas vivas de las Escrituras. And the two texts really urge us to run to the fountain of life in our lives. Ahora, quiero hacernos una pregunta. And I want to ask you a question. ¿Están o estamos nosotros enraizados en la Escritura? Are you or are we really rooted in the Word? ¿Leen ustedes la palabra de Dios? Do you read the Word of the Lord? La respuesta es, a pesar de nuestros mejores esfuerzos e intenciones, muchos de los que afirmamos ser cristianos no nos gusta leer la palabra de Dios. And the answer is that despite our best efforts, our intentions, many of us Christians just don't like reading the Word. No somos buenos lectores de la Biblia. We're not good readers of the Bible. Y
Yo sé que nosotros vivimos en un país donde hay muchas personas que no saben leer. Esto no es un problema, yo lo entiendo. And I know that we live in a country where there are many illiterate people, and I know that's a problem. Aún las personas que no saben leer a veces son buenos escuchando. And despite the fact that there's people that can't read, I know Buenos that oidores. they're good listeners. Mi mamá ha sido un ejemplo para mí. My mom is a perfect De example. hecho, mi mamá aprendió a leer a través de escuchar historias y a través de la Biblia ya después de los 35 años. My mom actually learned to read after she was 35 years old just by listening. Pero aquí el 95% de nosotros sabemos leer. But here right now, there's about 95% of us know how to read. Pero aún así no somos buenos lectores de la Biblia. But despite that, we are not good readers of the Bible. La mayoría de nosotros estamos satisfechos con lo que escuchamos los domingos Many of us are satisfied by what we hear on Sundays o lo que escuchamos a través de YouTube, un video, escuchamos un sermón y ya nos sentimos bien con eso. or by a sermon that we heard on YouTube and that we feel good about. Lamentablemente la Biblia no es leída por los cristianos a pesar de ser el libro más vendido. And unfortunately, the Bible is the least read book by Christians despite the fact of its power and blessing. La mayoría aquí tienen varias versiones de Biblia en su casa. Many of us here have different versions of the Bible in our homes. Así que tener la Biblia no es el problema. So having the Bible is not the issue. El problema es lo que hacemos con ella. It's what we do with it. Y muchas veces nosotros nos contentamos también en leer los pasajes de la Biblia más famosos, los pasajes más famosos. And Y ya. oftentimes we just rely on reading the most well-known or famous passages in the Bible. Y ahora, con el auge de la tecnología, nosotros nos hacemos más iletrados bíblicamente hablando, porque es tan fácil googlear para conseguir, cuando tenemos una idea y solamente entramos en Google y buscamos lo que queremos encontrar. And now with the advancement of technology, it's so easy to just look up an idea, Google a specific verse that we're looking for to fit this idea we have. Somos vagos, We are lazy, we're vagabonds. vagos espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. We are spiritually and intellectually vagabonds. Nosotros no nos gusta el trabajo intencional y serio de escudriñar, de estudiar y de meditar la palabra. We don't like the intentional and serious work of meditating and discovering and reading the Bible. De hecho, yo me atrevo a decir que el analfabetismo bíblico es el problema más urgente de la iglesia del siglo XXI. So I would dare to say that one of the most urgent issues of the 21st century for believers is the illiteracy of the Bible. Algunas preguntas. ¿Por qué hay un crecimiento exponencial de falsos profetas en la iglesia del siglo XXI? So my question is, why is there such a growing and a resurgence of false prophets in the 21st century? Tú vas a Estados Unidos, hay un crecimiento increíble de falsos profetas. Vas a África, lo mismo. En América Latina es lo mismo. If you Y go en to- el Caribe también. If you go to the States, if you go to Africa, Latin America, the Caribbean, there's just this growing idea of false prophets. ¿Y por qué las personas que se identifican como cristianas abrazan sin problema alguna los falsos evangelios que hay ahí afuera? And why do people who claim to be believers so easily accept these false ideas and false prophets? ¿Por qué tanta gente está siendo arrastrada, engañada por falsas doctrinas? Why are so many people being pulled away and grabbed by these false prophets and doctrines? ¿Por qué? Bueno, todas estas preguntas se responden por el hecho de que demasiados cristianos no leen la Biblia. And I think that a lot of these questions can be answered by the simple fact that a lot of Christians don't read the Bible. La Biblia no nos guía muchas veces. The Bible often doesn't guide us. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ser discipulados por un libro cuyo contenido desconocemos? So how can we be guided by a book whose contents we don't know? ¿Cómo nosotros podemos ser mentoreados por algo que es ajeno a nosotros? How can we be mentored by something that's unknown to us?
Demasiados cristianos, en vez de ser mentoreados por la Biblia, están siendo influenciados por las redes sociales, A lot of Christians, instead of being mentored by the Bible, are being influenced by social media, por las mentiras del mundo postmoderno donde nosotros vivimos. by the lies of the postmodern world that we live in. La mayoría de nuestros jóvenes tienen la mente llena de basura. En contenido se refiere. Many young believers have their minds just filled with trash. Pero lo peor es que la mayoría de nuestros adultos también tienen la mente llena de basura en cuanto a contenido mental se refiere. And the worst part is that it's not just the young people, it's also the older generation too that just has their mind filled with garbage. Y esto es una tragedia. And that's really a tragedy. Si tuviera que elegir al azar a uno de ustedes aquí para decirme en el orden que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, yo les aseguro que de cada 10 personas, tal vez una sola persona pudiera hacerlo, incluyendo a los que están en colegios cristianos y a los que estudiaron en colegios cristianos. Aquí, tal vez 10%. If I had to go through our congregation right now and pick out one of you to tell me, to ask if you know the order of the 10 commandments that the Lord breathed them in, I assure you that maybe 1 in 10 of you can tell me this answer. And you might be someone that goes to a Christian school or was raised in the church, but I assure you maybe 10% know the answer. ¿Ustedes saben por qué nos pasa esto? Porque nuestra mente, la Biblia es una colección de buenas ideas, sugerencias. And this is probably because in our minds, the Bible is just a collection of good ideas and suggestions. En vez de ver a la Biblia como el manual del fabricante, el manual por el cual nosotros debemos regir nuestras vidas, la vemos como un libro de sugerencias. Sí, yo puedo hacer esto. No, esto no me parece muy interesante. Instead of seeing the Bible as a true manual for our lives, we see it as a book of great suggestions. Ahora, relájense, yo no voy a hacer esto aquí porque los quiero demasiado para avergonzarlos en público. So don't worry, I'm not going to do this right now because I love you too much to embarrass you. Pero quiero que ustedes entiendan algo. A mí me pasó esto. But I want you to understand something, that this happened to me. Un día, mi mamá estaba en mi casa. One day, my mom was at my house. Bueno, no es un día realmente. Fue un proceso. Mi mamá estaba con nosotros Well, it was more of a process when my mom lived with us. y ya yo era pastor. And I was already a pastor. Y la vieja se levantaba a las 3 de la mañana, a las 4, y mi mamá leyó un solo libro en su vida, la Biblia, pero ella la manejaba mejor que yo, que soy pastor. And my mother would wake up at 3 or 4 in the morning, and she didn't have a lot of books. She had one book in her Bible, in her life, and it was the Bible, and it's what I gave her as a pastor. Y ella pasaba horas y oraba y leía y meditaba. And she would spend hours reading, praying, meditating. Y yo, cada vez que yo la veía, yo me sentía culpable en mi interior. And every time I saw her, I felt at fault in my own heart. Era como que si Dios quería hablarme a través de ella. It's like the Lord wanted to speak to me through her. Pero a pesar de yo sentir eso, a veces yo ignoraba mi sentimiento interno. But despite thinking that, I often ignored this feeling I had inside me. Y me venía a la mente todo tipo de excusas. Yo estudié teología, yo tengo muchas otras cosas que hacer, yo soy un hombre ocupado, mi mamá tiene todo el tiempo. Todas las excusas. And I came up with all these excuses. I'm an educated man. I studied theology. I don't really have time like my mom does. Hasta que un día ella tuvo una conversación conmigo. Until one day she had a conversation with me. Y ella estaba observándome también. And she was observing me. Y ella me dijo, hijo, tú tienes un gran corazón por la gente. And she said, son, you have a big heart for people. Tú tienes amor por el Señor. You have love for the Lord. Pero si sigues así, con una vida pobre en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, no vas para ningún lado. But if you continue like this with a poor prayer life and a poor life of studying the Bible, you are not going to succeed. Y eso fue como una galleta. And that was like, giving me a cookie.
Una, una galleta, yes. which also means like a slap in the face. Eso fue fuerte para mí, pero el Señor usó eso para trabajar en mi corazón. And this was really hard for me, but the Lord really used that to work in my heart. Entonces, si tú estás aquí y tú estás en ese lugar donde yo me he encontrado, yo no quiero hacerte sentir mal. But if you were here today and you were in the position that I was, I don't want you to feel bad. Pero sí quiero que tú te arrepientas, But I do want you to repent. que cambies la manera de hacer las cosas. And I want you to change the way in which you do things. No sé si ustedes lo sabían, pero ¿sabían ustedes que el 75% de todas las personas que dicen ser cristianas en el mundo no han leído la Biblia de cabo a rabo? No han leído la Biblia de manera completa. 75%. I don't know if you know this stat, but it's been said that 75% of all the Christians in the world, only 75% of them have read the Bible from beginning to end. Con razón tenemos tantos problemas con los cristianos de este mundo, con nosotros mismos. So I think it's safe to say we have a lot of issues and problems with Christians in the world. Tú te metes en un post en Facebook o en Instagram para ver a los cristianos interactuar entre ellos. Tú crees que tú estás en una jungla y son bestias interactuando entre sí. You can see it even so simply in a discussion on a Facebook post between Christians. It's like just watching beasts fight. ¿Cómo piensan muchos de ellos? ¿Cómo hablan? Es una tragedia. The things that just some of them think and say, it's really just a tragedy. Hoy quiero recordarte algo. Estudiar la Biblia siempre es a big win. Es ganancia para nosotros. And I want to remind you today that studying the Bible, it's a win for us. Organizará tu mente. It will organize your mind. Pero también cambiará tu cosmovisión, tu manera de ver la vida, ver las cosas desde un nivel macro. It'll also change your cosmovision and the way in which you view the world overall. Cambiará tu lenguaje, tu manera de hablar. It'll change your language and the way in which you speak. Tu mentalidad también cambiará. And it'll change your mentality. Y sobre todo tus respuestas a las circunstancias de la vida. And overall, it'll change the way in which you respond to circumstances in your life. Muchos de ustedes creen que conocen la Biblia cuando no la conocen. A lot of you think that you know the Bible when you don't really know it. Y pueden tener 5, 10, 15, 20 años en la fe cristiana y no conocer la palabra de Dios si no han dedicado el tiempo para sentarse a los pies de Cristo y aprender. And you can have been a Christian for 10, 15, 20 years and think you know the Bible, but not really know it if you haven't read it. Y ojos, si quieren excusarse como yo lo hacía. Muchos de ustedes pasan más de 3 horas en TikTok, en Instagram, mirando a gente peleando o mujeres haciendo movimiento de la cadera. And a lot of you might have the same excuse I had. Los más jóvenes se están riendo porque saben. A lot of you might have the excuse I had that I don't, you don't have time. Meanwhile, you've spent 3 hours watching videos on TikTok of people dancing or fighting. Miren, esto da risa, pero esto debería entristecernos. And I know that it's initially funny, but really that should sadden us. Lo que nosotros comemos nos puede sanar o enfermar, físicamente hablando. What we eat, physically speaking, can either heal us or harm us. Pero también es verdad en cuanto al cerebro. Lo que nosotros metemos aquí, lo que consumimos, puede destruirnos o fortalecernos. But the same is true intellectually speaking with our minds. Whatever we feed our minds with can either destroy us or feed us. ¿De qué está hecho tu sistema operativo? What is your operational system made up of? ¿Qué tú tienes adentro de tu sistema operativo? What's inside your operational system? Bueno, no sabré cómo responder a la pregunta. So you might not know how to respond to this question. No sé personalmente, pero algo sí sé. Que si tú no estás poniendo cosas buenas y positivas y edificantes constantemente,
realmente hay otras fuentes que te están alimentando. I don't know the answer for you, but I can guess that if you're not feeding yourselves with healthy, good things for your mind, you're probably feeding it with something else. ¿Quieren saber cuál es el problema de los cristianos? Nuestro problema. Do you want to know what the problem is for us Christians? Nosotros queremos conseguir los mismos resultados de Jesús y de los apóstoles cuando leemos las historias acerca de Jesús y de la iglesia primitiva, pero nosotros no estamos dispuestos a abrazar el método de Jesús. We want to have the same results and live the same lives that the first Christians and the disciples had, yet we're not willing to live how they lived and grasp the context. Somos muy emocionales, We're very emotional. especialmente los caribeños, y creemos que por gritar aleluya, por brincar y hacer una serie de cosas, creemos que nosotros estamos haciendo algo real en el mundo espiritual, y eso no funciona así. Especially as Caribbeans, we think the more emotional we are and the more we call out to the Lord and scream, the more we're going to be changed. But it's not like that. Si nosotros queremos conseguir los resultados de Jesús, debemos abrazar su método. If we really want to embrace and find the result of Christ, we have to embrace his method. Nosotros como iglesia hemos estado leyendo el Nuevo Testamento, ya hemos terminado el libro de Mateo, un aplauso. And as a church, we've been reading the New Testament and we have finished the book of Matthew. Y estamos comenzando Marcos. Y en los evangelios vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo, y las 3 veces que el diablo lo tentó, Jesús usó una herramienta para refutar al enemigo una y otra vez. ¿Y cuál fue su herramienta? La palabra de Dios. And in reading these Gospels, we see the different times that the devil has used temptation to get to us. And what is, La herramienta, the tool. what's the tool that, that is used? La palabra de Dios. It's the Word of God. Ven, Jesús creía, no como nosotros, que lo decimos con la boca, Jesús creía firmemente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus really believed that he wasn't just the bread of life, but it was really every word that came out of him. Y había guardado cada palabra del Padre en su corazón. And he had really stored every word of the Lord in his heart. Y sabía qué decir en cada ocasión. And he knew just what to say in any occasion. La pregunta es si nosotros sabemos qué decir en cada ocasión. And the question is, do we know what to say in every O occasion? si nosotros hemos hecho el trabajo intencional y arduo de guardar la palabra de Dios en nuestro interior. And have we done the intentional work of storing the word of the Lord in our hearts? Pablo nos dice algo acerca de la palabra de Dios. And Paul tells us something about the word of God. Y Pablo nos dice que el manual que el Creador nos ha entregado es inspirado por el Dios Creador. And Paul tells us that this manual that was brought to us is God, inspired by God and the Lord. Y luego él termina diciendo, y este manual es útil para estas cosas, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. And he tells us that this manual is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yo necesito buscar una manera no ofensiva. Todas nuestras frustraciones tienen que ver con no hacerle caso al manual del fabricante, literalmente. A lot of our frustrations in life come from not dedicating ourselves to the manual of our life. Nosotros queremos prosperar en cuanto a recursos, pero no prestamos atención a lo que la palabra de Dios dice con respecto a la buena mayordomía. We want to prosper in relation to our resources, yet we don't follow what the manual says of what we should do with our resources. Queremos prosperar en nuestras relaciones interpersonales, pero descuidamos las lecciones que Dios nos da a través de su palabra sobre cómo
caminar con otros y cómo prosperar en nuestras relaciones interpersonales. We want to prosper in our interpersonal relationships, yet we don't follow what the manual says on how we should act in our interpersonal relationships. Queremos tener familias saludables y familias alegres, mas sin embargo, actuamos como si el manual del fabricante no existiera. We want to have a happy and prosperous family lives, yet we don't follow what the manual says about this. Nosotros queremos caminar a nuestra manera, pero consiguiendo los resultados de la palabra de Dios. We want to walk in our own way, yet we want the results of the word of the Lord. Miren, Pablo termina diciendo, a fin de que seamos nosotros completos, maduros e instruidos enteramente para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es lo que nos capacita a nosotros para crecer en madurez, para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos, pero también para la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Oh, that's okay. In other words, Jesus is telling us that if we follow his commands and love him, that we will eventually come to be the people he has called us to be. David en el Salmo 1 nos dice algo sumamente importante sobre la importancia de la palabra. And David tells us in Psalm 1 something very important about the word. Y él nos dice que la persona que se deleita en la palabra de Yahweh, de Dios, y día y noche medita en ella, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, dice David. And David says in Psalm 1, those who delight in the law of the Lord and who meditate on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Y Jeremías, haciendo eco a lo que David había dicho, nos dice que aquellos que confían en la palabra de Dios serán como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme cuando llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. ¿Por qué? Porque recibe todos los nutrientes que necesita de la palabra de Dios. In Jeremiah 17:8, he says, "They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Why? Because it's being filled by the nutrients of the stream planted near water. Amados, quiero sugerirles que tanto Jesús, Pablo, David y Jeremías nos están equipando, nos están dando luz para entender que hay un ecosistema donde nosotros podemos prosperar espiritualmente hablando. Jesus, Paul, David, and Jeremiah are all pointing and giving us light to this idea that there is a river where there's a tree that we can eat from that will prosper. Ese ecosistema del reino de Dios es el lugar donde nosotros prosperamos, nos maduramos, somos fortalecidos y terminamos dando fruto. This is the ecosystem of the kingdom of God. It's where we can come to get fruit and life and where we can prosper. Pero aquellos que viven fuera de ese ecosistema, fuera del Edén, son las personas que se van debilitando, sus hojas se caen y terminan no dando fruto, sino más bien cortados. But those who live outside of this ecosystem, who live outside of the Garden of Eden, it's those who will wither and die away and not produce any fruit. Así que si quieres crear un ecosistema de prosperidad real, no estoy hablando de la pseudo prosperidad que hay afuera, de la prosperidad que viene de Dios, debes priorizar la palabra de Dios en tu vida. So if you would like to live in an ecosystem that produces prosperity from the Lord, you have to meditate in the Word. Es el lugar donde todo está bien regado, It's a place where everything is well placed, donde hay vida,
where there's life. El suelo es rico And the soil is rich. y es capaz de sostener árboles fuertes y grandes, And it's capable of sustaining big and strong trees, árboles saludables y fructíferos. healthy and fruitful trees. Así que, amados, permanecer en su palabra para que su palabra permanezca en nosotros es uno de los secretos para nosotros poder prosperar en la vida cristiana. So abiding in him and letting his word abide in us is one of the biggest secrets for a prosperous Christian life. Y permanecer en su palabra no es solamente gritar aleluya, And abiding in his word is not simply yelling out hallelujah. es realmente hacer de su palabra el fundamento de nuestra fe. It's really making his word the foundation of our faith. Nuestra fe no es algo que se da en un vacío. No, nosotros creemos en Dios y ya no. Nuestra fe tiene un fundamento y es lo que Dios ha declarado. Our faith is not something just based on nothing. It has a foundation, and there is something we believe in. Es hacer de su palabra el centro de nuestra identidad misma. Making his word the center of our lives is the center of ourselves. ¿Quién eres tú, Stanley? Who am I, Stanley? Bueno, todo lo que Dios ha dicho acerca de mí es lo que soy. Everything that the Lord has said about me is who I am. A veces no lo siento así, I don't often feel that way. pero entonces cuando no lo siento así tengo que decirme, ¿a quién voy a creer? ¿A mí que soy un hombre inestable, imperfecto? ¿O voy a creer a aquel que es fiel a su palabra? And when I feel this way, I have to decide who am I going to believe? And am I going to believe me, who's unstable and not capable, or am I going to believe in my Creator? Permanecer en su palabra, para que la palabra permanezca en nosotros, significa no alejarse de su palabra. But remaining in the Word and abiding in it means that we don't walk away from it. No hacer de otras cosas el centro de nuestra identidad. It means we don't make other things the center of our identity. Y no perder el sentido de guía de Dios. Dios nos está guiando. Él es nuestro pastor. Él va delante de nosotros. Nosotros podemos confiar en Él y rendirnos a su guianza. And we don't run away and lose this idea that the Lord is our guide, that He will guide us and lead us on the right path. Y para nosotros, especialmente para los más jóvenes, es una transición de ver la palabra de Dios como algo opcional, como una sugerencia, a ver la palabra de Dios como una roca fuerte, sólida, sobre la cual nosotros podemos construir nuestras vidas. And for many of us young people, this is a change that needs to happen from simply seeing the Word as a book of suggestions to seeing it as a rock planted and rooted as our foundation. Debemos verla como algo que podemos experimentar todos los días, We have to see it as something that we can experience every day de manera personal. in a personal way. Es entregarse a su palabra, It's turning ourselves into the Word dejarse guiar por ella. and to stop to be guided by it. Porque, ¿saben algo? Si hay algo que yo he aprendido en mis años de vida, es que la palabra de Dios nos habla y a veces no nos gusta porque nos llama a caminar de una manera contraria a nuestra voluntad. And something I've learned in my life is that oftentimes the Bible guides us on a way that we don't really like because it's telling us something we don't want to hear. Pero siempre nos brinda seguridad, But it always brings us security. nos da sabiduría. Podemos ser las personas más simples, pero la palabra de Dios abre nuestro entendimiento. And it gives us wisdom. We can be the most simple person here, but the word of the Lord opens our Nos da una eyes. visión de lo que podría ser, nos permite ver el futuro con más esperanza. And it gives us a vision of what could be, and we can see the future with more hope. Nosotros no podemos permanecer en Jesús sin permanecer en su palabra. We can't abide in Christ without abiding in his word. Esa es una falsa dicotomía. No podemos permanecer en Jesús si no amamos su palabra. It's a false dichotomy. We can't remain in Christ without also remaining in his word. Escuchen esta pregunta que Jesús nos hace en Juan 14. Look at what the Lord tells us in John 14. En el versículo 1, Jesús hace una pregunta. Y la pregunta es una pregunta con la que nosotros debemos luchar también. Y la pregunta es, ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús.
And in the first verse, he asks a question that a lot of us probably wrestle with. And the question is, who is it that really loves me? ¿Quién es el que ama al Señor? Dice el Señor, pregunta el Señor. And the Lord is asking, who is it that loves the Lord? ¿El que es más emocional cuando nos reunimos? Is it the person that's the most emotional when we gather together? ¿La persona que más grita? The person who yells the loudest? ¿La persona que más activa es? Is it the person that's the most active? Bueno, Jesús nos ayuda a responder la pregunta. And Jesus helps us answer this question. Y Jesús dice, el que hace suyos mis palabras o mis mandamientos y los obedece. El que me ama obedecerá mi palabra, dice Jesús. He says, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Esta pregunta sigue delante de nosotros hoy. And this question guides us today. Está delante de nosotros, nos confronta. It's right in front of us, and it confronts us. Nosotros cantamos y a veces le decimos al Señor que lo amamos cantando. We sing, and often when we're singing, we say we love you. Y muchas veces lo que cantamos es porque viene de nuestro interior. Hay cierta sinceridad. And oftentimes while we're singing, what we're singing is what comes from inside, and there is true sincerity in that. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros lo amamos de verdad? But the question is, how do we truly love the Lord? ¿Es asistiendo a los cultos dominicales solamente? Is it just by coming to church on Sundays? ¿Es contentándonos con escuchar un sermón y ya? Is it by just keeping ourselves accountable by listening to a sermon? ¿O es gritando y brincando? Or is it just yelling and singing? Según Jesús, debemos hacer suyos o nuestros sus mandamientos. According to Jesus, it's those who keep his commands and those who love him. Su palabra. Debemos hacer nuestra su palabra. We have to really make his word our own. Y esto implica estudiarla y si tú no sabes leer, escucharla para meditar en ella una y otra vez, rumiarla en tu corazón y guardarla en tu interior. And that implies studying the word. And if you don't know how to read, you can listen to the word and meditate on it and guard it in your heart. Para cerrar y terminar, hasta aquí nosotros hemos visto 3 principios para el verdadero éxito cristiano. So to close, I'd like to just summarize the 3 principles that we have seen in order to live a successful Christian life. El primer principio es una identidad cimentada en la persona misma de Jesús. No en una denominación, no en una iglesia local, es en una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. The first is having an identity that is rooted and cemented in the identity of Christ, not in a church or in a community, but in who Jesus is. Ni siquiera es en uno de los profetas más respetados de la Biblia. Aquí Moisés no tiene nada que ver. Ninguno. And it's not in any of the other great prophets of the Bible. It's not in Moses, Sino en la persona de Jesús. but it's in who the person of Jesus is. Este es el principio 1. That's the first principle. Una identidad cimentada en la persona de Jesús. An identity cemented and rooted in the identity of Christ. El principio número 2 es una vida unida con la vida de Jesús. And the second is a life united to the life of Christ. Fuera de la vida de Jesús no hay vida. Outside of the life of Jesus, there is no life. No hay vida espiritual. There is no spiritual life. Y por lo tanto no puede haber fruto espiritual. And by that means there is no spiritual fruit. Entonces, 1 es una identidad cimentada en la persona de Jesús. So the first is an identity rooted in Christ. Número 2,
una vida unida a la vida de Jesús. And the second is a life united to the life of Christ. Y número 3, una mente renovada por la palabra de Cristo. And the third is a mind renewed by the word of God. Si nosotros como iglesia tomamos esto en serio, And if we as a church are going to take this seriously, y aquí todos nosotros nos dedicamos a tener y a encontrar y abrazar esa nueva identidad que tenemos en Cristo, and if we all here as a church decide to dedicate ourselves and our lives and our identity in who Christ is, no lo que el mundo dice acerca de nosotros. not in what the world says about us. Si todos aquí hacemos de esto nuestra prioridad If all of us here really make this a priority, y también hacemos de lo que estoy a punto de decir, nosotros nos enfocamos en vivir nuestras vidas siempre conectadas a la vida de Jesús, and if we really decide to live our lives in a way where we're constantly connected to the life of Christ, y priorizamos la renovación de nuestra mente and if we prioritize the renewing of our minds a través de la palabra de Cristo, in relation to the word of Christ, leída y estudiada con humildad, read and studied with humility, para que el Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestro corazón, so that the Holy Spirit can apply this truth on our hearts, nosotros vamos a crecer en madurez. we will grow in maturity. Vamos a crecer en madurez, dije. We will really grow in maturity, Y nosotros vamos a ver fruto en nuestras vidas. and we will see fruit in our lives. Y vamos a poder ser de impacto en este mundo donde Dios nos ha llamado a reflejar a su Hijo. And we will be able to be an impact in the world that we are called to live in relation to His Son. Y juntamente con Cristo Jesús vamos a poder escribir una historia diferente a la historia que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. And together, united with Christ, we'll be able to write a story and a better future. Vamos a terminar orando, So we're going to finish in prayer. pero yo quiero quedarme aquí unos minutos después. Si tú estás aquí y has escuchado esta palabra, But after we pray, I'm going to stay up here. And if you are here and you have listened to this word today, y sientes que Dios ha estado hablando contigo, and you feel like the Lord is talking to you, y sientes que tú tienes las prioridades al revés en tu vida, and you feel like your priorities in life are flipped around, y quisieras hablar con alguien, and you want to talk to someone, o quisieras que alguien orara por ti, or you just want someone to pray for you, pues voy a estar aquí para orar por ti. I will be up here to pray for you. No dejes de pasar, aun cuando ves a las personas saliendo, puedes acercarte. Feel free to come up. Even when you see people leaving, please come up. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. So y let's vamos stand a to orar. our feet. Padre, gracias infinitas por tu palabra. Lord, we give you infinite thanks for your word. Señor, tú has soplado tu espíritu sobre nosotros You have just blown your Holy Spirit on us. y tú nos has dado tu espíritu como maestro, como nuestro maestro, And you have given your spirit as our teacher. para que cuando nosotros estudiamos tu palabra, el espíritu nos ilumine los ojos del corazón. So that when we study your word, it's your spirit that illuminates the eyes of our heart. Y nosotros podamos entender lo que quieres comunicarnos. And we can understand what it is you're trying to communicate to us. Pero con demasiada frecuencia nosotros no queremos leer tu palabra. But with great frequency, we often don't want to read your word. No somos amantes del estudio de tu palabra. We're not lovers of the study of your word. Confesamos que muchas veces somos vagos, And we confess that oftentimes we are vagabonds. somos perezosos, no nos gusta estudiar intencionalmente tu palabra. And we're lazy and we don't like to intentionally study your word. Buscamos solamente las cosas que entendemos que son atractivas en tu palabra, cosas que podemos usar como sugerencias. And we often only look for the things that are attractive about your word and that are just suggestions. En vez de ver tu palabra como el manual
por el cual nosotros debemos regir nuestras vidas. instead of seeing your word as a manual by which we should direct our lives. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, And Lord, we ask for forgiveness for our sins, por ser tan negligentes, for being so negligent tan perezosos, and lazy, por desechar el manual que tú nos has dado para aprender a vivir la buena vida que tú nos has prometido en Cristo. for rejecting your word that tells us of the good and true life in Christ. Señor, habiéndote pedir perdón, And Lord, we just come and ask for forgiveness. Señor, te rogamos, por favor, danos tu gracia hoy. And we come and just ask you to give us grace today. Crea en nosotros un corazón curioso, Create in us a curious heart, un corazón que anhela ser instruido por tu Espíritu a heart that desires to be instrumental in your spirit y tu palabra, and in your word, un corazón hambriento y deseoso de ti. a heart just hungry and desiring of you. Señor, queremos aprender de ti, Lord, we want to learn from you. queremos ser verdaderos discípulos, aprendices de Cristo Jesús. We want to be true disciples that learn from you. Ayúdanos a ser una comunidad de aprendices, Help us to be a community of learners, una comunidad de estudiantes, a community of students, donde siempre estamos aprendiendo algo de ti, de tu espíritu, de tu palabra. who are always learning something about you and your spirit and your word. Y cuando nos reunimos para comer, para festejar, para hablar, nosotros podamos discutir lo que hemos estado aprendiendo de ti. And that when we unite to eat and partake and just enjoy each other's presence, that we would be able to discuss all the things we have learned about you. Padre, queremos ser la comunidad que tú nos has llamado a ser. Lord, we want to be the community that you have called us to be. Confesamos que no estamos allá aún, no We- hemos llegado aún, And we confess that we are still far and we are not there yet, que te necesitamos, Señor. and that we need you. Necesitamos que tú camines con nosotros We need you to walk with us, y que tú nos ayudes en el proceso. and that you would help us in the process. Ayúdanos, pues, Señor, Help us, Lord, please. para que podamos ser los hombres, los niños, las mujeres que tú nos has llamado a ser. That we can be the men and women and children that you have called us to be. Y de esa manera poder vivir para la gloria de tu nombre. And in this way, live for the glory of your word. En Cristo Jesús. In Jesus' name. Reciban la bendición antes de irse. And receive this blessing before you go. Abran sus manos. Open your hands. Que el Señor, nuestro Dios y nuestro pastor te bendiga y te guarde. May the Lord our God and Father bless you and guide you. Que el Señor te siga fortaleciendo y sosteniendo. That the Lord would continue to strengthen you and sustain you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. May He continue to shine His light on you. Y que el Señor te dé paz y gozo. And that He would give you peace and joy. Y que su Espíritu Santo te siga equipando y movilizando durante el resto de la semana And para that que seamos su iglesia móvil para su gloria. And that His Holy Spirit would continue to equip you and guide you throughout the week so that we can be His church. Y el pueblo de Dios dice, And all God's people said, amén.